algunos están en las UPE, así que Sí, estamos hay una reorganización de la semana que viene por el tema de las UPEs del viernes 24, que es feriado, así que a los que le toca ese día les vamos a estar avisando con tiempo. Eso me acaba de decir el señor vicedecano, para que puedan cambiarle la fecha, o vemos cómo podemos hacer con ese grupo solamente del viernes 24. Eso para la UPE que nos toca en la parte de clínica médica, que son esta semana que viene y la próxima. Ahí van a subir unos videos al aula virtual de lo que es anamnesis y examen físico, y vamos a tratar dentro de lo posible de poder por lo menos tener algún grado de conocimiento sobre el tema para ir y hacerlo con los docentes que estén a cargo. Creo que se escucha ahí, Diego, ¿no? ¿Está bien? perfecto, se lo escucha perfecto. Bueno, perfecto. El tema de hoy es pericarditis. Vamos a hablar un poquito de la definición, la etiología, algo de la clasificación, manifestaciones clínicas, qué exámenes complementarios tenemos que hacer, diagnósticos diferenciales, tratamiento y algunas de las complicaciones de esta entidad. Si ustedes recuerdan en anatomía, el pericardio es el saco que contiene al corazón y a los grandes vasos. Es un saco que tiene una doble pared. Si uno hace el corte o toma una muestra del pericardio normal, y tiene dos hojas, una serosa que es el epicardio y otra parietal que es una capa fibrosa, el pericardio serio, ¿no? Fija al corazón al mediastino y protege y lubrica al corazón. Normalmente en esa cavidad o en ese saco, esa cavidad que hay ahí, tiene muy poco líquido, entre 10 aquí a 50 mililitros, y cuando ese saco de doble pared se inflama, lo primero que tiene es a llenarse de líquido y aumenta el espesor de esa capa. O sea, para definir lo que es la pericarditis, es la inflamación del pericardio, puede o no tener derrame, y es la causa más común de enfermedad pericárdica, ¿no? La pericarditis es una de las enfermedades o síndromes pericárdicos. Otro de los síndromes pericárdicos son el derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco, cuando todo ese líquido adquiere un tamaño y una magnitud tan importante y tan grande, de 1 a 2, inclusive hasta 2 litros o 1 litro de sangre, por ejemplo, o de líquido, y hace que el corazón no pueda trabajar, no pueda contraerse y relajarse, y eso hace que el paciente tenga una alta probabilidad de morirse. Lo mismo que otro síndrome, que son las pericarditis constrictivas, o sea, una inflamación crónica y recurrente puede llevar a que ese saco se haga cada vez más duro y restrinja en gran parte el movimiento del corazón. Y otro de los síndromes pericárdicos son los tumores o masas pericárdicas que conforman lo que se denomina síndrome pericárdico. La pericarditis es la enfermedad o la causa más común de enfermedad pericárdica, y es la inflamación, con o sin derrame en este caso. Y tenemos pericarditis agudas, subagudas y crónicas. En general, dentro de las causas que puede haber de la pericarditis, hablando de pericarditis, el 80-90% de las causas son idiopáticas, y ahí tenemos las causas virales, los adenovirus, los
Ahora, actualmente, tenemos como causa al COVID también de pericarditis, pero en el caso del COVID, en general, se asocia a la miocarditis, o la inflamación del miocardio, y de un 10 a un 20% de causas secundarias, como las enfermedades autoinmunes, como el lupus, la esclerodermia, la artritis reumatoidea, o un síndrome de injuria postcardíaca secundario, por ejemplo, a, a un infarto agudo de miocardio, que ya prácticamente con el tratamiento no se suele ver tanta pericarditis ni derrames pericárdicos, y esas son las causas más comunes. Cuando uno no conoce la causa se la denomina idiopática, pero dentro de este grupo están las causas virales. Pueden ser infecciosas, la pericarditis aguda recurrente, enfermedades autoinflamatorias o enfermedades del tejido conectivo como el lupus y la artritis reumatoide. Estas son todas las causas que ustedes pueden tener de pericarditis. El pericardio, en realidad, lo podemos dividir en causas, como les dije, infecciosas, no infecciosas, y otras también, las causas que son bastante comunes últimamente, que son las causas traumáticas, tanto sea, por ejemplo, por un accidente de tránsito, o por heridas torácicas penetrantes, como la perforación esofágica, o lo más común también en los pacientes que tienen cáncer y que hacen radioterapia, es una causa también de enfermedad del pericardio o pericarditis. Acá tienen todas las causas más comunes, sobre todo las infecciosas y las virales: el enterovirus, el herpes, el adenovirus, el parvovirus B19, sobre todo se ven más en los pacientes pediátricos que en los pacientes pediátricos y jóvenes, no tanto en los pacientes adultos. Las bacterianas, todavía vemos pacientes con tuberculosis que tienen derrame pericárdico, inclusive también estas pericarditis purulentas, que son muy raras de ver. Nosotros tuvimos solamente un caso, pero que yo me acuerdo, de pericarditis purulenta por un Staphylococcus marsa, pero era un paciente diabético que tenía una infección complicada y generalizada, y salía pus cuando uno hace la punción de ese líquido pericárdico. La histoplasmosis es una causa de enfermedad fúngica o por hongos, digamos, el Aspergillus y la candidiasis. Sobre todo hemos visto pacientes con síndrome, con HIV, que tenían una histoplasmosis sistémica con compromiso pericárdico, parasitarias muy poco frecuentes, y de las causas autoinmunes, el lupus eritematoso sistémico, dentro de los síndromes que presenta, dentro de la sintomatología, como puede ser la pericarditis asociada a la pleuritis, o sea, el derrame pericárdico, y la asitis, lo que se conoce como policerositis. La artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, o enfermedad de Zika también, y la esclerodermia, también pueden tener como manifestación clínica o causas por mecanismos autoinmunes, y todas las otras que ven ahí, de pericarditis. En los pacientes de más de 50, 60 años que tengan un derrame pericárdico o una pericarditis, hay que pensar también en tumores en general metastásicos, que son los más frecuentes, sobre todo los linfomas, y el cáncer de pulmón y el cáncer de mama como tumores secundarios metastásicos. Es muy raro el tumor primario del pericardio, que sería el mesotelioma pericárdico, pero es una de las causas. Las causas metabólicas la vemos generalmente a la pericarditis urémica, sobre todo en pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica, y esos pacientes van a tener compromiso pericárdico. ¿Está? El hipotiroidismo en su expresión máxima, como es el mixedema, también se acompaña de derrame pericárdico, que es un edema generalizado en todo el organismo. Lo que le decía, la parte traumática o iatrogénica, a veces como complicación de una endoscopía puede haber
pericarditis y con derrame pericárdico, indirecto también por radiación o una herida torácica no penetrante, por ejemplo en los traumatismos torácicos. La inducida por fármacos también es cada vez menos frecuente, pero bueno, algunos fármacos pueden dar pericarditis, sobre todo drogas como la doxorubicina y daunorubicina y la fenitoína, las dos primeras se utilizan en general en pacientes con que se le hace quimioterapia, y la fenitoína se usa mucho en pacientes que tienen convulsiones, pero todas las otras drogas pueden dar como compromiso, y siempre hay que preguntarle al paciente qué medicación está tomando. También los fármacos antifactor de necrosis tumoral que se usan, como por ejemplo el etanercept para tratar la artritis reumatoidea, puede tener como manifestación una pericarditis. Las otras causas como la amiloidosis, disección aórtica, son bastante menos frecuentes en este caso. En general es muy poco frecuente de ver como ingreso un paciente que tenga pericarditis en un hospital general. Sí, en pacientes aproximadamente en emergencia se puede ver como causa de dolor torácico. Ustedes ya vieron las primeras clases de enfoque del paciente con dolor torácico, un 5% puede ingresar a urgencia con un dolor típico, que ahora vamos a ver cuál es el de la pericarditis. En general, los varones entre 16 a 65 años tienen 2 veces más riesgo de pericarditis que las mujeres, en general como epidemiología. Y en general las mayores diferencias en el riesgo se dan sobre todo en los pacientes jóvenes, de menos de 30 años, que es donde más frecuentemente uno puede tener, y puede estar más asociado también a las infecciones virales. A las pericarditis se las clasifica en aguda, subaguda y crónica, de acuerdo a la duración que tenga. Si tienen una duración de inicio de los signos y de los síntomas de menos de 6 semanas, se la denomina aguda, donde puede haber derrame y puede empezar a haber algo de fibrosis en ese pericardio. La subaguda, que va de las 6 semanas a los 6 meses, donde ya puede seguir habiendo un derrame crónico, y ahí comienza a la pericarditis constrictiva, o sea, ese saco se hace cada vez más duro, hasta más de 6 meses, que es la pericarditis crónica, donde hay, además del líquido de derrame, hay adherencias, o sea, se pegotea, y ese pericardio se hace cada vez más grueso, y es más, impide más la contractilidad del corazón. Yo les pongo un caso bastante común, que es un joven que consulta a un centro de salud de 23 años por un dolor retroesternal intenso, punzante, como una puñalada. Siempre va a referir eso el paciente, que ingresa o que empeora ese dolor generalmente con la inspiración, la tos, y alivia al sentarse e inclinar el cuerpo hacia adelante. Ese paciente, por ejemplo, refería a una disnea clase funcional 1-2, tenía una presión arterial normal de 110/70, frecuencia cardíaca 84, respiratoria de 20, y no tenía fiebre. Al examen auscultatorio tenía una buena entrada de aire en ambos pulmones, y la auscultación cardíaca no revelaba ni soplo ni frote pericárdico, que es otra cosa que ahora vamos a ver cómo es. Y en el electrocardiograma se observaba una elevación del segmento ST en todas las derivaciones cóncavas hacia arriba, salvo en ADR. Mencionaba el paciente como antecedente que había tenido un síndrome gripal una semana antes del comienzo de los síntomas. Esto es una pericarditis probablemente viral típica. ¿Cuáles son los criterios o las manifestaciones? En realidad, primero, manifestaciones clínicas. En general, los pacientes pueden referir 4 manifestaciones. En realidad, el dolor es típico, es agudo, retroesternal, lo refieren a veces como punzante o cortante, que
mejora al sentarse e inclinar el cuerpo hacia adelante, empeora con la tos y con la inspiración, y muchas veces se irradia a los trapecios, al cuello, a los brazos y al hombro izquierdo. También puede acompañarse de disnea. Al examen físico puede haber roce o frote pericárdico de la ocultación en el borde esternal izquierdo, casi en un 30%, y si uno a ese paciente le hace un electrocardiograma, puede tener en la etapa aguda o subaguda, o a los 24, 48 horas del comienzo de los síntomas, alguna alteración en el electrocardiograma, como puede ser la elevación del segmento ST, o el segmento PR se deprime un poquito en la etapa aguda, casi en un 60% de los casos. Si a esos pacientes que uno sospecha pericarditis, además, le realiza una ecografía un ecocardiograma bidimensional o Doppler, puede tener un derrame pericárdico que se ve ahora vamos a ver algunas fotos de lo que es el derrame pericárdico en un 60%. Puede acompañarse como manifestación en el laboratorio con una eritrosedimentación elevada, una PCR elevada, puede tener o no leucocitosis, y si uno además quiere completar, puede tener inflamación del pericardio por imágenes en la tomografía o en la resonancia. De estos 4 manifestaciones, dolor torácico típico, roce o frote pericárdico, manifestaciones compatibles en el electrocardiograma y un derrame pericárdico en el ecocardiograma, con 2 de estos criterios uno puede hacer el diagnóstico clínico de la pericarditis. El examen físico, la inspección, la ocultación, en general ese frote pericárdico, a ver si se escucha. Es como una hoja que se aprieta y se escucha de esa forma el frote pericárdico entre el primero y el segundo ruido. Se puede ocultar en un 60-80% de los pacientes. Es rugoso, superficial, se lo oculta en el borde paraesternal izquierdo y un poquito en el mesocardio. Cuando uno le pide al paciente que inspire o que respire hondo, se escucha mucho más, lo mismo que si se lo hace inclinar en 45 grados. Afino tiene 3 componentes: presistólico, de la contracción auricular, sistólico ventricular, y diastólico, de la fase de llenado ventricular rápido. Siempre que ustedes oculten, tienen que palpar el pulso, hasta que se acostumbren a diferenciar cuál es el primero y el segundo ruido, y entre esos ruidos, y se escucha un poquito menos, se escucha eso que ustedes escuchan acá, que es el frote pericárdico. No sé si se escucha algo. Que alguien me diga si se escucha algo o no. ¿Un pedo no se escucha? Se escuchan. Bueno, Sí, no. Manifestaciones, otro caso clínico, una mujer de 34 años con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico sin tratamiento, que se presentó a la consulta por dolor en el hemitórax izquierdo de moderada intensidad de 48 horas de evolución, que se exacerbaba en las últimas 3 horas acompañado de disnea clase 2, y tenía un dolor que se irradiaba al hombro izquierdo, mejoraba al sentarse inclinada hacia adelante. Refería además un dolor en puntada de costado izquierdo a la inspiración profunda y con la tos. Tenía una presión arterial de 90-60 sin pulso paradojal, y ahora vamos a ver la importancia de este signo que es el pulso paradojal. Tenía 100 de frecuencia cardíaca, 24 de respiratoria y estaba febril. En el electro se observaba disminución del voltaje en todas las derivaciones con elevación del segmento ST, y en el ecocardiograma tenía derrame pericárdico moderado y con un derrame pleural bilateral. La eritrosedimentación era de 80 milímetros milímetros, y tenía una PCR con 2 cruces, o sea, una inflamación importante. En general, estos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como el lupus, el 2/3 de estos pacientes presentan como manifestación, a veces inicial, un derrame pericárdico leve a moderado,
que en general se resuelve espontáneamente con el tratamiento de la enfermedad de base. Pero un derrame grave puede causar taponamiento cardíaco y se debe en general a una etiología ya conocida, como puede ser la tuberculosis, la enfermedad autoinmune no tratada, o como parte de un síndrome paraneoplásico en los linfomas o en los cánceres de mama o de pulmón, donde más frecuentemente vemos, y muchas veces forma parte o es una de las complicaciones de estas enfermedades como causa de mortalidad. ¿Qué exámenes complementarios, aparte del examen físico, podemos hacer? Lo más común, lo principal, una buena historia clínica con un examen físico acorde a lo que uno está pensando, preguntar siempre la forma de comienzo, si el dolor es un dolor precordial o retroesternal típico, y además se acompaña en general de fiebre. La radiografía muchas veces puede ser normal, porque al comienzo no hay tanto líquido pericárdico, y con el avance de las horas, si uno no hace el diagnóstico, puede tener esta silueta, como se llama en botellón, donde hay marcado aumento de la silueta cardíaca, puede haber redistribución de flujo en la radiografía de tórax, signos de fallo cardíaco izquierdo sería eso, y muchas veces, si uno le pide al paciente una placa previa, tiene el corazón aparentemente mucho más chico, pero en realidad es porque el agrandamiento se debe probablemente al derrame pericárdico. Y los ilios pulmonares, acá ustedes ven que están cubiertos en general por este líquido. También la miocardiopatía y la enfermedad multivalvular, una miocardiopatía dilatada, una miocardiopatía hipertrófica, pueden tener una presentación inicial, una presentación radiográfica similar, pero ustedes hacen el diagnóstico con la historia clínica. Por ejemplo, esto es lo que yo les decía, el 18 comenzó con síntomas el 18 de noviembre, y el 24, fíjense cómo aumentó el tamaño de la silueta cardíaca. ¿Está? Fíjense la diferencia en 6 días en lo que es la placa de tórax, el aumento de la silueta cardíaca, la congestión del ilio pulmonar por la acumulación de líquido dentro del corazón. Los electrocardiogramas en agudo son muy útiles. Puede haber aumento del supradenivel generalizado, en general del segmento ST con una concavidad superior, y estos cambios electrocardiográficos, si uno le hace a las horas otro electro, a veces puede volverse normal, por ejemplo. Pero tenemos que tener en cuenta que es muy útil para la pericarditis aguda, y eso ya automáticamente nos puede llevar a confirmar la sospecha diagnóstica con un ecocardiograma. Esto les pongo más o menos para que vean los distintos estadios que se han descrito en electrocardiogramas, de estadio 1 al 4, y las diferentes alteraciones cóncavas de la elevación del ST. Se normaliza en el estado 2 el ST, el punto J retorna al nivel basal, las ondas T amplias empiezan a disminuir, y empieza a haber una depresión del segmento PR. En el estadio 3 hay inversiones de la onda T difusas y simétricas, y en el estadio 4 quedan los cambios normales, o vuelve a normalizarse, perdón, o hay inversión de la onda T, que puede ser permanente hasta que uno solucione la causa del derrame pericárdico. El ecocardiograma en la pericarditis aguda en general tiene una utilidad, pero a veces es limitada. Puede encontrar derrame, y su presencia no confirma el diagnóstico de pericarditis aguda. Sí confirma, si hay derrame, la presencia de derrame pericárdico. Este es un corte de un electrocardiograma. Ahí ven cómo se ve la válvula mitral, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, la válvula aórtica. Y acá, fíjense la diferencia, donde
se ve, este sería el pericardio normal, esta cosa blanca acá, yo no soy cardiólogo para decirle, pero acá hay un despegamiento de las dos capas y se observa derrame pericárdico. Esto es lo que el imagenólogo o el cardiólogo, ante la sospecha de una pericarditis aguda, tiene que hacerle el ecocardiograma a ver qué tipo de derrame pericárdico acompaña, si es leve, moderado o severo, lo mismo que una tomografía normal y una tomografía, un corte de la región torácica a nivel de las cavidades cardíacas, donde ustedes ven la presencia, este sería donde está el corazón, y todo esto, el gran derrame pericárdico que tiene esa tomografía. En las guías de cardiología generalmente se recomiendan a veces la resonancia magnética, depende de las posibilidades del centro donde ustedes se encuentren, y uno puede tener, en realidad se hace más para la miopericarditis, por ejemplo, se está utilizando en muchos lugares hoy para descartar, por ejemplo, compromiso miocárdico en los pacientes con COVID-19 que a su vez puedan llegar a tener derrame o pericarditis. Si bien no es una manifestación muy frecuente del COVID-19, pero la resonancia confirma sobre todo la afección miocárdica, y estas son las alteraciones en T1 y en T2 cuando se pone el contraste. Puede valorar en T1 la extensión del líquido pericárdico y medir el engrosamiento pericárdico y la presencia de calcificación que se ve generalmente en derrames pericárdicos subagudos a crónicos. La T2 es la secuencia de recuperación inversa, aumento con edema y neovascularización en el proceso agudo, y capta tardíamente el gadolinio en el pericardio cuando hay inflamación continua. Histológicamente es igual al aumento de la permeabilidad vascular y a la proliferación de fibroblastos. Esta es una resonancia cardíaca donde uno puede ver en T1, es las capas del pericardio, como va en T2 cuando ponen el contraste, aumenta y capta más, y tardíamente se ve el engrosamiento del pericardio con todo esto blanco que sería derrame pericárdico. ¿Está? Esas son las cosas que pueden ayudar y confirmar el diagnóstico, además de las lesiones típicas de la miocarditis en la resonancia cardíaca, donde se ve, por ejemplo, algunas alteraciones a nivel de la pared del miocardio, etc. Pero eso no es tema del teórico de hoy. En el laboratorio lo que podemos solicitar generalmente es la eritrosedimentación como marcador y la PCR como marcadores de inflamación aguda. También nos puede servir para el tratamiento y el seguimiento, y a evaluar si hay o no daño miocárdico con la CPK y las troponinas, a todos los pacientes que uno tiene sospecha de pericarditis. En general, nosotros no pedimos a todos los pacientes serologías o estudios extensivos de serología virales, porque generalmente son posteriores a la infección aguda. Pero a veces podemos encontrar también en el laboratorio leucocitosis, aumento, como les dije, PCR y del eritro. También necesitamos valorar la función renal, si esa pericarditis, si ese derrame no se trata de una insuficiencia renal aguda o crónica, y en un 30% de los pacientes, si uno le pide una troponina, esta se encuentra aumentada. El ProBNP y todas esas otras serologías que ayudan también al diagnóstico de, por ejemplo, el infarto de miocardio, también uno los puede solicitar si sospecha que además la causa de esa pericarditis y ese derrame pericárdico se deba a un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Y de acuerdo a la clínica, al examen físico y a la anamnesis, evaluar estudios para enfermedades autoinmunes o reumatológicas, hemocultivo si hay signos de respuesta inflamatoria sistémica y uno sospecha que eso es secundario a alguna infección bacteriana, y solicitar todos los pacientes en general serología para HIV y tuberculosis si uno sospecha, más en nuestro medio, la posibilidad de que se trate de la causa de pericarditis.
Los diagnósticos diferenciales de la pericarditis aguda más comunes tienen que hacerlo con el dolor de la angina de pecho, que muchas veces se hace la prueba de tratamiento con vasodilatadores y resulta en mejoría de ese dolor. Quizás no es el mismo tipo de dolor retroesternal que sí se puede ver en la esofagitis, en la gastritis aguda y en el reflujo gastroesofágico, pero tienen otros síntomas, además de no solamente el dolor gastroesternal, sino otros síntomas asociados a nivel gastrointestinal o antecedentes de úlceras previas o de gastritis. El infarto y la isquemia miocárdica como otro diagnóstico diferencial, lo mismo que la enfermedad ulcerosa, la pleuritis y a veces la neumonía que puede causar, pero tiene asociado otro tipo de clínica. Mucho más raro el espasmo esofágico, el tromboembolismo de pulmón y el neumotórax. Atención, pero eso ya en la radiografía uno lo descarta, lo mismo que la disección aórtica o la ruptura esofágica. Esto que les puse acá es las características de la pericarditis aguda comparada con el infarto o la isquemia miocárdica y el embolismo de pulmón, que son las cosas más, estas dos, el infarto o isquemia miocárdica y el embolismo de pulmón, que pueden comprometer la vida del paciente, y todos dan como localización de dolor un dolor retroesternal. A veces en la embolia del pulmón, de acuerdo al lugar, ese dolor puede ser anterior, posterior o lateral. La duración en la pericarditis aguda va de horas a días, la isquemia miocárdica de minutos a horas, si es isquemia o infarto, y la embolia pulmonar de horas a días. La característica es el dolor punzante, como un puñalada, a veces en algunos casos puede estar el dolor de la isquemia miocárdica, ustedes saben que es un dolor opresivo, pesado, y el dolor de la embolia pulmonar también a veces puede ser intenso y como un puñalada. Cambian de posición, cambios con la posición. Si el paciente está parado, empeora, o acostado, pero mejora cuando se sienta y se inclina hacia adelante. Eso es un signo típico, pero no común, de la pericarditis aguda, cosa que no pasa ni en la embolia pulmonar ni en el infarto de miocardio. Con los movimientos respiratorios, en general, empeora con la inspiración, y en el caso de la pericarditis aguda, la isquemia miocárdica ni mejora ni empeora con la inspiración, sigue siendo igual. Y a veces en los pacientes con embolia de pulmón puede estar ausente si el paciente está con apnea, por ejemplo, ese cambio con la respiración. En la fase de la respiración no aumenta, ni disminuye, ni cambia. Se puede irradiar, como habíamos visto, la pericarditis aguda a la mandíbula, al cuello, al hombro, a ambos o a un brazo, y sobre todo a los músculos trapecios. Lo mismo pasa, salvo en el trapecio, con el dolor del infarto de miocardio, de acuerdo a la localización, y en el caso de la embolia de pulmón, la radiación en general es hacia el hombro. La respuesta a los vasodilatadores en la pericarditis aguda no producen cambio, lo mismo que en la embolia de pulmón, pero pueden mejorar el dolor en el infarto de miocardio o en la angina de pecho. El frote pericárdico está presente en general en un 85% de los pacientes con pericarditis aguda, y puede estar, salvo que está ausente generalmente en el infarto de miocardio, salvo que se asocie a pericarditis, y es muy raro un frote pleural en los pacientes que tengan embolia de pulmón. En general hay flote pleural no pericárdico. Y después, bueno, el primer ruido ya de congestión pulmonar puede a veces estar presente en el infarto de miocardio. Esa es más o menos la característica de estos pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Una vez que hacemos el diagnóstico, y el tratamiento de estos pacientes, acá yo les puse más o menos una idea y
una guía de qué hacer con estos pacientes que tienen diagnóstico de pericarditis aguda, que cumplen 2 de 4 criterios, no siempre tienen que tener los 4. Se hace una prueba, que es la restricción de actividad física, y se puede dar aspirina o antiinflamatorios no esteroides, y una droga que es la colchicina, que por ejemplo es la que se usa en la pericarditis de los pacientes con COVID, con muy buena respuesta sobre todo al dolor. Esas serían las drogas de primera línea, ibuprofeno, aspirina o algún analgésico que tengan, ibuprofeno, diclofenac se les puede dar a los pacientes, y el reposo obviamente. Y de segunda línea, dosis bajas de corticosteroides, en caso de que tengan alguna contraindicación a los AINES o a la aspirina o a la colchicina, y siempre que uno no sospeche que sea de causa infecciosa, como puede ser una bacteremia, o en algunos casos de tuberculosis, pero en estos casos a veces también hay que dar un poco de corticoides. Y la pericarditis recurrente, o sea que después de un intervalo de 4 a 6 semanas, vuelve a tener síntomas, tuvo un periodo libre de síntomas, se vuelve a hacer el mismo tratamiento. Como primera y segunda línea, lo mismo. Y de tercera línea sería inmunosupresores un poco más fuertes, como la azatioprina o anakinra, o algunos casos inmunoglobulina intravenosa, pero es muy raro eso. Y ya cuando es muy persistente, la pericardiectomía, donde se corta un poquito esa membrana y se drena ese líquido en general al abdomen. Bueno, estos son los distintos mecanismos donde actúan las drogas, la colchicina a nivel de los receptores, lo mismo que la inmunoglobulina, la azatioprina, los corticosteroides a nivel del núcleo, y la anakinra como inhibidores de la interleuquina. Todas estas drogas lo que hacen es disminuir la inflamación a nivel de la pericarditis. En general, al ir terminando, el tratamiento puede ser médico, y más tardíamente, sobre todo en las pericarditis constrictivas, con mucho tiempo, que ya tiene un pericardio muy engrosado, que pasó más de 6 meses, es la pericardiotomía, donde se hace un corte y se drena al abdomen, o la pericardiectomía, que se saca toda la membrana pericárdica en una cirugía, en los casos que son muy graves. En general, el tratamiento médico, les puse acá aspirina de 750 a 1 gramo cada 8 horas por 1 a 2 semanas, y se va bajando cada 2 semanas la dosis de la aspirina. Y se puede usar ibuprofeno cada 8 horas, 600 miligramos, y la colchicina 0,5 miligramos por día, en pacientes que tienen menos de 70 kilos, o 1 gramo, 1 miligramo por día, en pacientes que tengan más de 70 kilos. Y los esteroides e inmunosupresores hay que tratar de dejarlos para los pacientes que no responden a estos tratamientos, lo mismo que la pericardiotomía. ¿Cuáles son esto nos sirve para saber cuáles son los factores también de mal pronóstico? Acá yo le puse si uno sospecha la pericarditis por electro, exploración física, radiografía, ecocardio, PCR, troponina. Si no cumple estos criterios diagnósticos, buscar diagnósticos diferenciales, y si los cumple, la etiología específica o a cualquier predictor de mal pronóstico, que son la fiebre de más de 38, un inicio subagudo, que esté acompañado por derrame pericárdico importante o taponamiento cardíaco, y no tenga respuesta al tratamiento después de 1 semana, por ejemplo, a los analgésicos, a los AINES o a la aspirina. Y menores sería la miopericarditis, pacientes inmunosuprimidos, los pacientes que tengan un traumatismo torácico previo, o aquellos pacientes que tengan tratamientos con anticoagulantes orales. En general, estos pacientes leves, digamos, se pueden manejar a nivel hospitalario, a nivel ambulatorio, o ingresar en casos de mal pronóstico, de alto riesgo, tienen que ingresar al hospital e internarse, y una vez que ingresan y se busca la etiología y responden a los AINES, los pacientes pueden seguirse ambulatoriamente, o
seguir buscando una etiología. Derrame pericárdico se puede clasificar. Hablamos de pericarditis, ahora hablamos directamente del derrame pericárdico. Comienzo agudo, subagudo y crónico cuando tiene más de 3 meses. El tamaño cuando tiene, puede ser leve, moderado o severo o grande. En menos de 10 milímetros de acumulación, eso se lo ve en el ecocardiograma, moderado y severo o grande. La distribución si es loculado o circunferencial, o sea, si tiene, muchas veces se dice que está tabicado cuando tiene cuando es de mucho tiempo y no se ve solo una sola acumulación de líquido alrededor del corazón, sino que tiene varias tabicaciones, y puede ser un trasudado o un exudado. Lo mismo van a ver después para derrame pleural, si es un exudado o un trasudado. Cuando uno hace la punción, en general guiada por un ecocardiograma, puede analizar si hay líquido pericárdico abundante y pide albúmina, proteínas, LDH y glóbulos blancos. ProBNP a veces no tenemos nosotros en el suero, y podemos ver la diferencia entre lo que es el exudado y el trasudado con estos valores. En general, cuando la celularidad es predominantemente neutrófilo, más de un 50%, uno sospecha neumonía, embolia de pulmón o pancreatitis como causa del derrame pericárdico. Cuando hay linfocitos, más del 50%, y lo más común es viral, asociado a una pleuritis, a una injuria postcardíaca, o la tuberculosis también da, al punzar ese derrame, mayor cantidad de linfocitos, más del 50%, y a veces, en algunos casos muy raros, cuando hay más del 10% de eosinófilos en ese líquido, puede ser postraumático o por una reacción alérgica o hipersensibilidad, o a veces inflamaciones e infecciones parasitarias, son más raros. Los derrames pericárdicos crónicos de más de 3 veces de gran volumen tienen un riesgo de progresión a taponamiento cardíaco de un 30 a un 35%. Y los subagudos de gran volumen, también de 4 a 6 semanas, que no responden al tratamiento convencional y presenten signos de colapso de las cavidades derechas, son los que tienen más riesgo de tener taponamiento cardíaco. ¿Cuáles son las complicaciones del derrame pericárdico? Una es la pericarditis constrictiva, que en general está asociado a la etiología, es muy bajo en las pericarditis virales e idiopáticas, y es de riesgo intermedio de presentar pericarditis constrictiva, sobre todo los pacientes que tienen alguna neoplasia asociada, como cáncer o linfoma, o los pacientes que tengan enfermedades autoinmunes como el lupus, que presenten pericarditis a repetición, pueden hacer un cuadro de pericarditis constrictiva, y sobre todo los pacientes con infecciones, sobre todo la tuberculosis, pueden tener un riesgo alto, un 20 a un 30%, de pericarditis bacteriana, sobre todo la purulenta, les puse acá, pero la tuberculosis también. Del derrame pericárdico, la complicación más grave es el taponamiento cardíaco, porque el paciente se muere de eso, y es la compresión lenta o rápida del corazón, porque puede acumular no solamente líquidos, sino pus, coágulos o gas, en el caso de inflamación, traumatismo, rotura cardíaca o disección de aorta. Los signos clínicos son la hipotensión, la taquicardia, la presión venosa yugular aumentada. Los ruidos cardíacos prácticamente no se escuchan. Si uno le hace un electrocardiograma, en general prácticamente el voltaje es muy disminuido, y en la radiografía tienen un aumento de la silueta cardíaca importante. Y un hallazgo al examen físico, que es lo que se denomina pulso cardíaco. Cuando uno toma la presión arterial de los pacientes y determina cuál es la presión sistólica, vuelve a tomar la presión arterial al paciente que inspire profundamente, y normalmente baja menos de 10 milímetros de mercurio la presión arterial en los pacientes que no tienen taponamiento cardíaco.
Cuando los pacientes tienen taponamiento cardíaco y uno le toma la presión sistólica y disminuye más de 10 milímetros de mercurio, quiere decir que hay un riesgo grave de taponamiento cardíaco y tiene lo que se denomina pulso paradojal. Entonces uno debe tratar de, lo antes posible, drenar el líquido pericárdico por pericardiocentesis, ponerle una aguja, sacarle la mayor cantidad de líquido, siempre haciendo, si es posible, un ecocardiograma, o una tomografía, una resonancia, lo que tenga, y eso va a salvarle la vida del paciente. Y es la única enfermedad cardíaca en donde, en vez de sacarle líquido al paciente, por ejemplo la insuficiencia cardíaca y un montón de otras complicaciones hemodinámicas, en el paciente que ustedes diagnosticaron taponamiento cardíaco hay que aumentar la precarga, por lo tanto es la única situación clínica donde uno tiene que pasarle líquido, clínica cardiológica, digamos, a los pacientes hasta tanto haga la pericardiocentesis. ¿Está? Y eso va a solucionar, obviamente, a veces se le deja un drenaje y se saca todo el líquido, o después tienen que ir a cirugía para hacer la pericardiectomía. En resumen, el diagnóstico de pericarditis aguda requería de dos de los siguientes, como puede ser dolor torácico típico, flote pericárdico, cambios en el electrocardiograma y derrame. En general, todos tienen un buen pronóstico, en casi un 80%, se presume idiopático o viral, y la evaluación incluye historia clínica, laboratorio para enfermedades específicas, radiografía de tórax y el ecocardiograma, acuérdense, para descartar el derrame. La respuesta al tratamiento combinado con AINES y colchicina, en general el 70-90% resuelve completamente. La colchicina, un problema nomás que tiene es que no se tolera a veces muy bien y da muchas diarreas, y los glucocorticoides no deben usarse en lo posible porque puede haber un riesgo de recurrencia. En el resto de los pacientes, tener presente las complicaciones para una adecuada derivación a un centro de mayor complejidad cuando ustedes, por ejemplo, tengan sospecha de taponamiento cardíaco o un derrame pericárdico severo, un paciente con una neoplasia o con un cáncer, o con en el caso de ese, deberían internar al paciente y manejarlo. Ahí les dejo algunas bibliografías para que puedan leer sobre el tema. Estoy en orden. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntar a qué se refiere depresión del PR como criterio y Depresión qué sería el infra en el precordialgia nivel del segmento dolor PR. ¿Cómo? El y infra dolor en típico. dolor típico es un dolor retroesternal punzante o como una puñalada, que es lo que requiere de inicio agudo. Ese sería el dolor típico de la pericarditis. Y que mejora cuando uno lo sienta o lo inclina un poco. Es diferente al dolor del infarto de miocardio. Ese sería dolor típico, no típico de un infarto de miocardio, quiero decir, dolor típico de pericarditis. Y el PR está más abajo del eje, digamos, del electrocardiograma. Pero es muy raro de ver eso. Gracias. ¿Nadie más? Doctor, yo tengo una consulta con respecto a la cursada. La clase de la doctora Lapertosa sobre diabetes, ¿entra en el próximo examen parcial? Porque en el cronograma No. como que está escrito que no. Voy a tratar de no poner ninguna pregunta. No, habitualmente no. Ok, muchas gracias. ¿Estamos, Doc? Dale, que hay que ir a almorzar. Tal ¿Cómo cual. andan con las UPEs esta primera semana? ¿Cómo se hace para identificar el pulso paradojal?
Cuando se toma la presión, chicos, hay que tomar la presión, primero sistólica y diastólica, y identificar la presión sistólica. Le tomás la presión, tiene 120/80. Le volvés a tomar la presión y le decís que inspire, y ahí cuando llegaste a 120 o pones en 130, vas aflojando vas desinflando el manguito, y si tiene 115 es normal. Ahora, si en vez de tener 120 tiene 110 o 100, eso, la sistólica, eso quiere decir pulso paradojal positivo. Y es un signo de taponamiento cardíaco, y ahí tenés que correr porque se te va a morir el paciente. Ese preguntó Macarena Torres. De nada, Macarena Torres. ¿Listo, Diego? Listo, Doc. Perfecto. Bueno, Buen fin de semana. si no hay otra, el viernes que viene va a ser el parcial y se los va a dividir en 2 grupos. Así que ya sé que se van a copiar todo y van a sacar fotos, pero bueno, no hay problema. ¿Está? Ese no ponga en la grabación. Sí, Doc. Quédese tranquilo. Dale. Muy Nos bien. vemos, chicos. Si no hay más preguntas, tengo